días, buenas tardes a todos. Volvemos con una de Momentum, que ya se está convirtiendo en un clásico. Y este es un poco de emergencia incluso, porque después del vídeo que grabamos ayer de Quistos, donde hablábamos de las medidas de Holanda, justo acabó el vídeo y veo una noticia que pusieron donde hablaba de cierto documento otra vez filtrado de lo que quiere hacer la Unión Europea. No olvidemos que la Unión Europea va a decidir el día 30, la semana que viene, el viernes que viene, van a decidir cuáles son las medidas a implementar. Y como ayer comentamos en el vídeo de Quistos, que de hecho recomiendo a la gente que se vean ese vídeo sí o sí, porque complementa este y así lo entenderán mejor. En base a ese vídeo decíamos que lo que Holanda trataba de hacer de una forma muy evidente en cómo se estaba comunicando era básicamente decir a la Unión Europea que lo que habían planificado hasta ese momento era una chapuza y que básicamente les dejaran hacer a ellos. En plan, vamos a poner un impuesto muy similar, pero lo vamos a hacer nosotros bien, ¿vale? Pues eso, de repente tenemos esa respuesta en forma de filtración a la agencia de noticias EFE, que es lo que vamos a comentar ahora. Así que antes de empezar, simplemente el renuncio de responsabilidad. Recuerden que todo el contenido de esta presentación o cualquier contenido de Momentum no debe ser tomado como consejo de inversión y no debe ser interpretado como recomendación de comprar o vender ningún tipo de activo. Entonces recomendamos a la gente que hagan sus propios análisis y la responsabilidad última de invertir es suya. Ahora vamos al lío. Aquí tenemos a la señora von der Hu, porque esta señora ya yo creo que ya la realidad es que ya no es importante ni en su casa. Yo creo que manda, bueno, igual manda incluso, quizás manda algo más en su casa que en Europa. Pero hicieron una chapuza, lo cual era bastante evidente. Yo creo que han puesto nerviosa y enfadada a mucha gente. Y entonces llegan al punto en el que de repente, como digo, esta noticia aparece ayer. La Unión Europea valora permitir impuestos equivalentes al gravamen sobre las petroleras. Bueno, no es sobre las petroleras, sabemos que es sobre el gas fundamentalmente, pero hablamos de periodistas españoles, entonces me refiero, tampoco a esa gente le puedes pedir mucho. Entonces, vamos al lío. Eh, Europa es un chiste. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Y aquí voy a decir un poco lo que decía la noticia. Dice, los países de la Unión Europea valoran permitir impuestos nacionales equivalentes al gravamen sobre las compañías petroleras y gasistas, equivalentes al que la Unión Europea ha puesto sobre la mesa, siempre que los objetivos sean similares y recauden al menos lo mismo esperado por la iniciativa de esta señora, que no manda ni en su casa. Entonces, así eso es lo que consta en el borrador que se ha filtrado por parte de la República Checa. Me refiero, no es que se lo filtrara la República Checa, pero la República Checa es la presidenta de este turno de la Unión Europea y es la que tiene que gestionar todo esto. Y entonces, ahora, claro, las cosas están cambiando bastante respecto a lo que decían hace unos días, ¿vale? Y como decía, esos objetivos a esta contribución de solidaridad de la que hablábamos ayer en el vídeo sobre los beneficios extraordinarios de las empresas petroleras y de gas, dice que todos los países deberán introducirlo, salvo, esta es la parte nueva, salvo que hayan adoptado medidas nacionales equivalentes. ¿Vale? Es decir, esto es obligatorio, porque claro, era uno de los miedos que teníamos, en plan, ¿esto es obligatorio o no? Y aquí dice claramente en este nuevo borrador, sí, es obligatorio, salvo que se hayan adoptado medidas adicionales equivalentes, ¿vale? Eso es totalmente nuevo. Entonces, si hacemos así, ¿qué es lo que vemos? Esto que os pongo debajo es lo que dice Holanda ayer, que saqué en el vídeo. Dice claramente, el gabinete holandés está a favor de diseñar una contribución solidaria temporal de forma nacional, dado que el gabinete cree que se puede hacer incrementando el impuesto en el Mining Act. ¿Vale? Entonces, ya Holanda ayer, como os dije, claramente estaba diciendo dejárnoslo hacer a nosotros. Y no olvidemos que Holanda es el principal productor de gas, que en el fondo es donde está el precio disparado. Y yo, sorpresa, nadie se lo podía esperar. Bueno, sí, en Momentum sí, claro, esa es la gracia de Momentum. Nadie se podía esperar, salvo en Momentum, que de repente aparece un documento de los de la Unión Europea donde se dice,
No, pero si tienes algo similar en tu país, entonces sí vale. Entonces vemos claramente que lo que nosotros intuíamos respecto a Holanda ayer parece que va bastante bien encaminado, cuanto menos. Holanda, sálvanos. Entonces, fijaros, hay una segunda parte aquí, porque claro, uno de los miedos, y lo hemos estado comentando mucho en Discord, es qué pasa si Holanda pone este impuesto y luego llega el de Europa y nos lo ponen encima. Obviamente es un riesgo, yo lo veía abajo, pero claro, es un riesgo. Pero fijaros también otro cambio que vemos en este documento filtrado. Dice, el proyecto de reglamento de la Comisión Europea detallaba también que cualquier medida nacional con el mismo objetivo debía cumplir o complementar la tasa de solidaridad europea. Es decir, lo que decía el primer draft decía básicamente, este impuesto es por encima de otros impuestos. Es decir, tú puedes estar pagando impuestos en Holanda y este impuesto de Europa va a ir encima de ese. ¿Sabes? Se te cobran ambos, por entendernos. Curiosamente, en el nuevo documento, esos verbos cumplir y complementar de repente desaparecen, ¿vale? Y lo que apunta es que estos impuestos nacionales, además de tener objetivos similares, deben estar sujetos a normas equivalentes y generar ingresos al menos iguales a los estimados por la contribución de solidaridad. Entonces, básicamente, si tú tienes un impuesto similar en tu país con unos objetivos similares y unas normas equivalentes, y tú dices que eso va a generar unos ingresos que son similares a los que se contaban con esta medida de la Unión Europea, entonces se aplica el de tu país. Y el de la Unión Europea no se aplica en absoluto. Y dejé la parte de abajo que me hace mucha gracia, simplemente para ver un poco del gobierno de Españita, ¿no? Como en España no tenemos petróleo ni gas, pues a Pedro Sánchez le da igual y básicamente dice que le va a meter a las energéticas, porque, bueno, porque él lo vale, es nuestro Pedro, ¿sabes? Simplemente era una nota de Españita. Y un punto, y con esto voy a cerrar, este vídeo de hoy es más corto, que me parece importantísimo, porque también era el miedo que hubiera un tope al precio del TTF. Y lo que dice la Unión Europea es claro. Bueno, por un lado, por el objetivo de reducción de consumo, también hay pequeños cambios. Se habla de un 10% de media y 5% en las horas puntas, pero parece que solo este 5% en las horas puntas va a ser obligatorio. Lo cual, y además hablaban de un ahorro que debía ser mensual, pero ahora ya no hablan de mensual, probablemente se anualice o al menos sea por trimestre o 6 meses. Un ahorro de un 5% en horas punta simplemente con la industria europea destruida, me refiero, eso ya lo tienes a día de hoy de sobra. Entonces me refiero, esto es una medida estúpida, pero hablamos de la Unión Europea, entonces tampoco está de más, me refiero, será por medidas estúpidas. Y la última parte que a mí me interesa es que cuando hablan de poner un precio a la energía, no hablan a los productores de la energía, es decir, el tope que ponen no es al TTF, sino que es a la producción de energía. Es decir, tanto el precio al que se vende la energía debe ser de 180 euros, 180, estableciendo un precio máximo de 180, bueno, entiendo euros por megavatio hora, no 180 megavatios por hora, pero, again, periodistas españoles. Entonces, eso, el tope está en el mercado mayorista de la electricidad, pero no está en el TTF. Entonces, lo que yo veo, muy buenas noticias. La única duda enorme, ¿qué va a pasar con 2022? Porque claro, lo que pasa aquí es que la medida de la Unión Europea se supone que era para 2022, sabemos que lo de Holanda es para 2023 y 2024, pero ahora ya parece obvio que Holanda hizo las cosas de tal forma que ellos crearon los suyos porque se quejarían a Europa diciendo que era una chapuza, ahora Europa pone exactamente lo que Holanda quiere, que se puede hacer uno nacional, pero claro, Holanda no habla del 2022. Entonces, mi teoría es la siguiente. Esto obviamente está cocinado por Holanda. A mí me extrañaría mucho que den todas estas vueltas para luego aplicar lo de la Unión Europea, que a ellos les va a suponer problemas, porque a un nivel legal les va a suponer problemas, solo en 2022 para volver a lo suyo en 2023 y 2024. Entonces, no me extrañaría que quizás en el último borrador lo que se quitara fuera esa retroactividad en 2022 o al menos se diera la opción a los países. En plan, tú eliges si hacerlo en 2022 o a partir de 2023. Si no nos roban en 2022, que es la clave ahora mismo, por ejemplo, de cara a Quistos estaríamos bastante bien. Estamos hablando de que puede suponernos hoy calculaban en el Discord,
unos 100, 110 millones de euros la caja que nos ahorraríamos de 2022 si no nos la tocan. Y eso estamos hablando de un dineral, vamos, enorme. Sobre todo porque la opcionalidad que tenemos con Quistos parte se basa en esos 100 millones. ¿Sabes? Obviamente hay más, pero eso es lo que te da el estar con caja neta y el poder hacer cosas. Entonces, pinta bien, hubo gol en el descuento, nos vamos a la prórroga, cuando parecía que ayer todo estaba perdido. Yo fui el primero que os dije que estaba un poco de bajona, pero pinta bien y vamos a ver qué pasa el día 30. Pero lo que está claro es que se está cocinando muy mucho el tema de que va a salir el día 30 y veremos también si Holanda se sale con la suya, que no me extrañaría, con el tema de 2023. Así que nada, daros las gracias, espero que os guste este vídeo y por favor, suscribíos al canal que nos ayuda mucho y darnos un like y si ponéis un comentario, a mí me gustaría también que comentaréis qué es lo que pensáis en los comentarios de YouTube y así os podemos contestar. Así que nada, muchas gracias a todos y ya nos vemos.